Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos, para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Bueno, recordaros a todos que podéis participar en el programa a través de notas de audio, como han hecho muchos de vuestros compañeros, pero siempre os pedimos que sean cortos, de 1 o 2 minutos y que tengan buena calidad de sonido. Y si algún colaborador quiere participar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o de ladifferenciastenladosis@gmail.com. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de la dicotomía de la farmacia comunitaria, de cómo somos un establecimiento de interés público, pero somos privados. Así que hoy vamos a hablar un poco más de la parte empresarial de la farmacia. ¿Te parece bien, Guillermo? Me parece perfecto y necesario. Pues sin más, vamos a pasar a la tan deseada dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. El nivel de afiliación voluntaria de las oficinas de farmacia a las distintas asociaciones y federaciones empresariales ronda el 33%. Mucho más de lo que yo pensaba en el momento de consultar el dato. Segundo, FEFE está compuesta por 20 asociaciones o federaciones empresariales de 13 comunidades autónomas distintas. Y por último, entre los más de 22.000 titulares, más de 25.000 adjuntos y 22.000 técnicos y unos 10.000 trabajadores de la distribución en farmacia comunitaria, la farmacia española emplea directamente casi a 80.000 españoles. Que se dice pronto, pero yo creo que es un número muy elevado. Igual, más de lo que yo pensaba en el momento de hacer la consulta. Espero que estos datos también hayan sorprendido a nuestros oyentes. Yo creo que sí, porque a mí también me ha sorprendido, que yo no lo había leído antes, ya os lo digo. Así que nada, vamos a pasar a conocer a nuestro invitado de hoy, que yo creo que es un gran invitado, ¿no, Guillermo? Sí. Nos lo dice directamente porque no quiere que le vuelva a pasar el micro. Así que nada, vamos a por la dosis de conocimiento. Bien, pues hoy nos acompaña Luis María de Palacio Guerrero, titular de farmacia, máster en Bolsa y Mercados Financieros, vicepresidente de la Comisión de Sanidad de la COE y actual presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, FEFE. Bueno, pocos mejores y más preparados para que hablemos de este tema. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Irene, Guillermo, y encantado de estar con vosotros. Nada, nosotros encantados de que hayas aceptado esta invitación, que para nosotros pues, es importante también hablar de este tema. Vamos a empezar por alguna pregunta más fácil. ¿Qué es FEFE? Explícanos un poquito. Sí, mira, FEFE es la patronal, es una federación de ámbito territorial, responde a un esquema muy conocido en España, que es el de provinciales, autonomías y nacional, y está construida de abajo arriba. Son asociaciones provinciales, a su vez, asociadas en unas autonomías, aunque las uniprovinciales ya no lo necesitan, y esas autonómicas se encardinan dentro de FEFE. Y entonces la pertenencia de los farmacéuticos se hace a su respectiva territorial y no directamente hasta FEFE, ¿no? El esquema es calcado del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos porque la FEFE tiene su origen en el vocal de oficina de farmacia de los años 80 del Consejo General, cuando se crea esta misma FEFE como agente social, porque en la transición constitucional que ha vivido la sociedad española, nosotros algunos ya éramos bebés, Sí. bebés o no bebés o proyectos de bebés, y en ese ínterin se crean los agentes sociales, se legalizan los sindicatos, pero se crean las empresariales. Y ahí aparece el diálogo social, aparece la negociación colectiva,
genuina entre ellos, no, digamos, tutelada por administración o por gobiernos autoritarios. No, genuina entre ellos. Entonces, no podía el Consejo General ni los colegios, no podían negociar consigo mismo un convenio colectivo, es decir, no podían titulares Claro, porque al final el con colegio es farmacéuticos de no todos, entre titulares. comillas. Exacto. Entonces, ahí aparece por primera vez la necesidad de que se genere una empresarial de sector o de ramo. Aparece la FEFE. Pero inmediatamente aparece con una organización como os he descrito, de abajo hacia arriba. Eso es la FEFE. Desde entonces hemos tenido pocos presidentes, porque el presidente fundador, que fue Manuel, vaya por Dios, esto es el directo, ¿vale? Sí. Pero, jolín, este lo conozco bien, pero bueno, falleció hace un par de años y fue presidente de FEFE hasta los años 2000. Luego hemos tenido una presidencia de 8 años con Isabel Vallejo, después ha estado Fernando Redondo, luego estuvo José Luis Rodríguez Dacal y luego yo llevo ya pues 7 años en la presidencia de FEFE. Terminaré mi mandato el año que viene y necesariamente habrá que rotar porque FEFE sí tiene limitación de mandatos en 2 de 4. Y ya te toca. Pero una pena, Luis, porque lo haces muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Para descansar también un poco, ¿no, Luis? Sí, bueno, yo creo que son etapas de la vida, entonces pasas una etapa y afrontas otra. ¿Cuál será la siguiente? Peor, mejor, yo qué sé. Y una pregunta más, ¿es obligatorio pertenecer a FEFE o a la empresarial regional? No, no es obligatorio. De hecho, la categoría o la entidad de agente social se constituye necesariamente voluntaria. La pertenencia de una persona trabajadora a su sindicato o de un empresario a un movimiento asociativo empresarial es voluntario, por necesidad. Así está configurado desde los orígenes. Los sistemas ingleses, la democracia, que más o menos nace con los ingleses, la desarrollan más los ingleses, pero luego el exponente es Estados Unidos. La democracia origina agentes sociales de asociación libre, siempre libre. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eso permite que nazcan, mueran, coexistan. O sea, puede haber mucha casuística asociativa en torno a un mismo fenómeno. Y si ahora mismo un oyente que no pertenece a FEFE o a ninguna empresarial regional quiere hacerlo, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, debería poder hacerlo sencillamente. FEFE es fácil de localizar. Tú pones FEFE en Google y me parece que hay una canción de un rapero y creo que estamos nosotros. Esto suele pasar. Y FEFE. Y FEFE, pero vamos, que FEFE Farmacias ya no vas a tener más problemas. Enseguida te redirige la propia web y da una información de qué territoriales están creadas, porque es verdad que no tenemos el mismo nivel de penetración y de participación de las personas, porque somos boticarios con farmacia los que nos dedicamos a dirigir la institución y entonces hay sitios que es más difícil y hay sitios que es más fácil. En cualquier caso, cualquier interesado que escriba a FEFE rápidamente va a tener respuesta, redirección y asistencia, porque nos interesa siempre estar unidos. O sea, eso es lo que tenemos ahí con nuestro ADN, estar asociado para ser más unidos, más fuertes, más representativos. Bueno, Luis, no sé si todo esto que estamos hablando de entidades nacionales, FEFE, del país general, puede quedarle un poco lejos a un farmacéutico humilde de oficina de farmacia, de una farmacia comunitaria. Si lo aterrizamos un poco, ¿qué impacto tiene FEFE en la farmacia particular y en el farmacéutico comunitario? Bien, aparte del convenio colectivo, como ya he dicho, que además quiero destacar que es una de las partidas de gasto en las farmacias que tienen empleados, es la principal partida de gasto y por tanto afecta mucho al resultado empresarial de la farmacia, lo que pueda ocurrir con su personal. Bien, aparte de eso, FEFE, por su vocación de representar los intereses de ese farmacéutico pequeño, y ahora lo desarrollo un poco más, hace alegaciones y propuestas a los ministerios, a las consejerías, a través de sus territoriales. Tiene criterio propio, evidente, y además tiene entidad de agente social, que eso está reconocido en la Constitución. Entonces, con estos mimbres, ¿qué ha hecho FEFE? Pues desde los años 80 logró, por ejemplo, que se reconociera el valor puntable del fondo de comercio y que se lo pudiera deducir el farmacéutico cuando lo adquiría. Parecerá una tontería, pero preguntad a vuestros asesores, dado que este es un podcast que probablemente sea más escuchado por farmacéuticos boticarios o que lo van a ser,
preguntar a vuestros asesores esto si tiene impacto o no. ¿Qué más cosas ha hecho? Hemos peleado sistemáticamente contra las medidas que han supuesto recorte y evidentemente hemos intentado hacer propuestas constructivas, pero las peleas jurídicas con recursos pues las hemos estado poniendo. Históricamente un montón, las órdenes de precios de referencia, los famosos reales decretos, las subastas andaluzas que se llevaron hasta lo más lejos que pudimos. Por ejemplo, el dictamen motivado de Europa, cuando se consolidó la posición de los Estados miembros de Europa de que cada uno decidiese el modelo de farmacia que decidía tener legalmente, fue una cosa que peleamos todos, pero que os puedo asegurar que dentro de los recursos ordinarios de FEFE, en ese momento supuso, pues yo qué sé, casi el endeudamiento de la patronal. Yo no estaba por entonces, pero al recibir un poco los testigos, me he ido haciendo cargo de toda la historia de FEFE. Entonces, para el farmacéutico pequeño y humilde, sí decirle que la patronal como tal tiene dentro de su objetivo defender el valor patrimonial y el valor empresarial de su negocio y defender el de todos los establecidos, es decir, no dejar a nadie atrás, que es como un adagio como muy de Militar Army de Estados Unidos, ¿no? Nadie se queda atrás. Yo creo, Luis, que ha quedado bastante claro y se ha encontrado muy bien, yo creo que la utilidad. Pero ahora, desde tu punto de vista y un poco tu opinión, ¿hacia dónde crees que va la farmacia comunitaria? Bueno, la farmacia comunitaria tiene una trayectoria, para mí, indudablemente halagüeña. O sea, yo soy muy optimista sobre el sector que viviremos en los próximos años, porque no paro de repetir que van a faltar sanitarios en atención primaria. España no va a poder resolver su problema de falta de médicos, es imposible. Yo creo que ahí quizás tengamos un papel clave. Tenemos un papel clave que jugar, pero yo creo que tenemos que intentar jugarlo sin complejos y nosotros mantenemos una serie de mantras que están muy bien, que sobre el modelo, etcétera, pero yo creo que también debemos de sacudirnos un poco miedos e ir a por el partido, e ir a meter los goles, e ir a decir, oye, tenemos una infraestructura, 22.000 oficinas de farmacia, 70.000 personas, de los cuales 50 y tantos mil son farmacéuticos y estamos a pie de calle, tenemos proximidad, es decir, somos una infraestructura básica en un sistema sanitario que no termino de ver recogida en los planes de atención primaria y por eso lo reivindico. ¿Y crees que van a sobrevivir las farmacias un poco a estos cambios? Sobre todo quizás farmacias rurales o de viabilidad económica así comprometida. Mira, el tema de cómo va a sobrevivir la farmacia está muy ligado también a los movimientos poblacionales de esos territorios. Entonces, ¿qué ocurre? Que el farmacéutico se establece allí donde hay perspectiva de población, incluso antes de que exista. Pero cuando la población, digamos, le va abandonando, el farmacéutico al final es el último que echa el cierre del pueblo. Entonces, yo creo que se está haciendo un buen trabajo advirtiendo de estas casuísticas y que estamos haciendo un buen trabajo también con todos los movimientos de España vaciada, de pueblos, etcétera. Creo que lo estamos haciendo bien. No obstante, yo creo que para que los farmacéuticos quieran seguir, que esta semana leí la noticia de un farmacéutico que decidió dejar la industria para irse a un pueblo que ha salido en prensa y tal, muy bonita historia, pero para que no sea una anécdota, sino que para que sea sostenible, yo veo muy, muy, muy necesario que de una forma más comprometida las administraciones apuesten por este modelo. Y una propuesta de FEFE es que las guardias obligatorias que normalmente suelen recaer en esas zonas sean remuneradas dignamente. Totalmente, ahí te apoyo. Como he dicho muchas veces, esto puede suponer un complemento tal que compense al farmacéutico que hace tanto esfuerzo o que consiga lograr un recurso humano para satisfacer y para poder turnar, etcétera. Es decir, hay que conciliar muchos intereses, pero resolver la España vaciada desde la sanidad, hay que contar con la farmacia, pero hay que comprometerse un poco. Nosotros estamos poniendo la vida. Si os parece poco, yo ya no se me ocurre más. Y dicen, bueno, pero la vida y la hacienda, fenomenal, pero ¿y el recambio? Sí, ya han puesto vida y hacienda. ¿Y dónde viene la siguiente generación? Porque la conciliación del farmacéutico rural es un tema del que yo no he oído hablar en ningún ente supranacional. Y es algo que es fundamental atajarlo lo antes posible. Porque si no, nos vamos a quedar sin farmacéuticos. Todo lo que pueda decir que hay que contar, de verdad, y que la farmacia, cuanto más capilar,
más necesaria es porque esas personas, esa población, está desatendida sanitariamente, no va a tener un centro de salud, no va a tener médicos, se está intentando hacerle llegar medicación casi vía drones, como si estuviéramos en Suecia. Oiga, que antes que los drones tiene a lo mejor ahí un farmacéutico rural con una distribución mayorista cooperativa que todavía tiene trazada una ruta y se ahorra el dron. No sé. Sí. Sí, yo creo que todo lo tenemos claro en este sentido. Y fíjate que es algún punto común que todos los expertos con los que hablamos, porque cuando entras en chats, en grupos, parece que el apocalipsis de la farmacia comunitaria va a llegar mañana. Pero luego hablas con expertos y todos coincidís en que el futuro de la farmacia es muy positivo o tiende a ser más positivo de lo que pensamos. Yo creo que coincidimos en el dibujo, somos divergentes en el camino para llegar a él. Claro, pensad una cosa, este sector funciona como un rebañito de ovejas. Funciona muy bien, porque las ovejas no se descarrían, van todas en grupo. La actividad concertada, y solo actividad concertada, tiene una virtud, que es que estamos muy ordenados, pero tiene un gran defecto, y es que nos perdemos ese caos creativo que puede tener un sanitario, un científico, un médico que de repente decide formarse, que decide, ese pequeño caos creativo nos lo cortan de raíz. Y entonces hay iniciativas brillantísimas que podían ser un ejemplo y podían ser inspiradoras para todos los compañeros, que no terminan de prosperar porque se salen de la premisa de que tiene que estar bajo el amparo de un concierto. Entonces, yo esta reflexión no la estoy haciendo para menoscabar nunca un concierto, sino que pienso que igual nuestro desarrollo profesional debería tener un ámbito de libertad individual y responsable que permitiese a un farmacéutico que así lo quiere, le ilusiona, le motiva, lo prevé, lo que sea, trazar un plan de negocio, con un plan de marketing y dar a conocer ese servicio, formarse, responsabilizarse e intentar ser doctor en la materia. Cuando le vengan a discutir, es que no, hemos tenido unas discusiones, chicos, durante la pandemia, donde hemos hecho de todo y aún así institucionalmente se nos ha negado el pan. Lo siento, pero se nos ha negado el pan. Franceses, portugueses, italianos hacían test COVID en las farmacias, ¿no? Cualquiera que lo haya hecho, y eran válidos para poder viajar, y nosotros hemos tenido que pasar, sobrevolar por encima porque teníamos un debate profesional y tal, y al final, ¿cómo se ha resuelto? Con autotest. Perdonad, pero es que a mí eso me sienta mal. Somos farmacéuticos, tenemos tanta capacidad para hacer que lo único que necesitamos, yo creo que es no sé, soltar un pelín y en algunos sitios, la rienda. En algunos sitios se ha podido, porque yo te hablo a nivel particular. Yo he vacunado a compañeros, a farmacéuticos, en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, en la campaña que hicimos de vacunación, y yo he realizado test profesionales de COVID y he emitido certificados desde la farmacia. Esto en Murcia. Claro. O sea, que se puede hacer. La cuestión es la voluntad. Claro, es que no, mira, la acción que fue de Murcia, pero claro, todo iba con 1000 esquinas cortadas. Es decir, se podía hacer lo de Murcia, pero solo te pagaban los que fueran positivos y no los que fueran negativos y no sé qué, no sé cuántos. Mire usted, dentro, en el amparo de un concierto, ¿verdad? Siempre al amparo de un concierto, siempre al amparo de una regulación que te constriña, vaya a ser que se te ocurra de repente ofrecérselo a la gente. Hombre, no. Perdonad, pero es que no creo que estemos haciendo nada malo por ofrecer activamente servicios de salud, de promoción de la salud a la población. Dicen, es que si no están en los módulos, si no están... Este es el eterno debate sobre el orden y el caos, es un debate casi filosófico, en el que en nuestro sector el orden arrasa dejando muy poca creatividad libre, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Y lo que estabas comentando anteriormente, sí que Irene me va a matar porque odia que cometa cosas que no estaban en las escaletas. Pero es que esto es algo literalmente de casi antes de ayer. Es una nota de prensa del Ministerio de Sanidad. Sanidad culmina la creación de la Comisión de Atención Primaria y el Grupo de Trabajo de Listas de Espera. Saco un trocito de la nota de prensa que dice: se ha aprobado la creación de la Comisión de Atención Primaria y Comunitaria, cuya finalidad es analizar, debatir, proponer y desarrollar los asuntos en materia de atención primaria y comunitaria que deben someterse al Pleno, con el objetivo de dar respuesta de forma coordinada a las grandes demandas de nuestro sistema sanitario. Yo entiendo que aquí van a formar parte técnicos, probablemente de comunidades autónomas, que forman parte de las administraciones, tal,
pero aquí tenemos que entrar a cuchillo. Aquí hay un pequeño problema y probablemente asistan farmacéuticos de atención primaria, que son farmacéuticos estatutarios, con una oposición, etcétera, pero que son poquitos frente a los 50.000 que hemos relatado antes, que somos farmacéuticos de atención primaria. Nosotros, los que estamos en farmacia comunitaria, somos de atención primaria, porque nosotros somos puerta de entrada y porque es que podemos hacer tantas cosas. Mira, desburocratizarnos nosotros y desburocratizar la propia atención primaria mediante protocolos, cribados, acceso a historiales e incluso si nos dejasen, imaginad que una persona pudiera coger cita desde la puerta, desde el mostrador de su farmacia, cita con un especialista porque entra dentro de los scorings que se le pueden hacer en un cribado de la farmacia diciendo, oiga, es que le tiene que ver un especialista. Porque no solamente que le digamos al paciente en el mostrador, por favor, vaya al médico. No. Se va usted con la cita ya puesta. ¿Y esto qué pasa? ¿Lo pretendes cobrar? No. Mire, es que no es el debate. Y nunca será el debate. La sanidad privada tiene muchísimo concierto con las administraciones públicas en determinados territorios. Y el debate de si se paga o no existe. Claro que se va a pagar. Ya veremos si cuánto, poco o regular. Pero claro, ese no es el problema. El problema es si me resuelve para la sociedad. Y claro que podemos resolver, pero vamos, de calle. Bueno, que he de decir que no mato a Guillermo porque me ha quitado el micro y no he podido hablar. Lo quiero dejar claro para que nuestros oyentes no se piensen que le he dejado, ¿vale? Luego ya le doy, pero sin daño. A ver, no, pero ya para terminar, siempre nos gusta hacer una última pregunta un poco de la entrevista, ¿no? Para que nos recomiendes, Luis, formaciones, recursos, cosas que el farmacéutico un poco pueda crecer profesionalmente. ¿Qué nos recomendarías tú, más o menos? Para crecer profesionalmente, aquí hay distintos ámbitos. Claro, a veces... Yo casi, si os parece, centraré el tiro en la parte de la gestión empresarial. Me vale. Yo creo que los farmacéuticos somos buenos como sanitarios y cuando tú eres bueno en algo quieres hacer eso más y cuando eres malo en lo otro prefieres no mirarlo. Entonces, creo que no es que seamos malos, que desconocemos la gestión empresarial y compramos con facilidad lo de esto del beneficio, bueno, yo gano, pero si gano suficiente vamos a no buscar. No, tenemos la obligación, os diría que casi moral, de buscar siempre el beneficio. Esto es otra posición muy filosófica, pero yo creo que todo el mundo, incluido el tercer sector, busca la línea, el bottom line, la línea de beneficio. Todo el mundo tiene la obligación. Alguien que no busque el beneficio, que no necesite eso, quiere decir que puede perder dinero indefinidamente y nadie nos lo podemos permitir. Evidentemente, como titulares, tenemos el riesgo y ventura del negocio, mientras que como empleados solamente tenemos salario y mucho que hablar ahí, cuidado con lo del tema del salario y variables, etcétera, pero no hay riesgo, no es el mismo riesgo, desde luego. Y hay riesgo de despido, pero hay indemnización, hay sostén social, hay muchas cosas, pero el farmacéutico tiene el riesgo administrativo, sancionador, tal, no sé qué. Creo que deberíamos de formarnos un poco más. ¿Sabes dónde? En las universidades, por cierto, No creo que debamos estar exentos de esa formación generalista y que de repente nos arrojen a la vida adulta y digas, bueno, ¿y tú quieres ser boticario? Me da tanto miedo pedir un crédito de 2 millones de euros. Dices, ha hablado de dinero. Malo. Que no se sepa que se habla de dinero, pero por favor, pero de verdad, que somos mayorcitos. Vamos, yo tengo la intención de ya tratarle a todo el mundo de mayorcito. Y que me traten a mí también. El de las universidades es otro melón que vamos a tener que abrir en algún momento. Sí. Hace poquito Google creo que ha creado su propia universidad y ya les da igual los títulos universitarios porque Google forma a sus propios empleados. Tú llegas a Google, te dan una formación de 1 o 2 años y le da igual el título universitario que tengas porque te forman de manera específica para eso. No sé si conoceremos esto en algún momento y FEFE llegará a ser un formador, pero ya veremos qué pasa con esto. Bueno, es que el mundo de la educación va a sufrir, ese sí que va a sufrir transformaciones. Así como soy optimista en el sector salud, en el de la educación, que todos los que tenemos hijos estamos viendo, ¿y qué van a hacer mis hijos? Yo tengo unos cuantos, entonces ya eso me preocupa. Pero bueno, no obstante, formación generalista, empresa, gestión, es que te sirve para todo en la vida, para todo, para tu propia administración doméstica.
Entonces, yo no puedo más que recomendarlo. Bueno, pues nada, gracias Luis por toda la entrevista. Ahora vamos a pasar a una parte un poco más dinámica y vamos a pasar a la parte de bulo o verdad. Así que vamos allá. Vale, pues para rematar la parte de comentarios vamos a por una dosis de bulo, que nos gusta mucho a Guillermo y a mí. Así que es una dosis relámpago, ¿vale? O sea, te hacemos una afirmación y tú nos dices si es bulo o verdad y el motivo por el cual es así. Así que sin más, empiezo yo, Luis. La empresarial no sirve para nada. ¿Bulo o verdad? Bueno, si habéis llegado hasta aquí en el podcast, creo que ni la voy a contestar. Claro que sirve. Y es más, cuanto más fuerte, mejor. Luis, la empresarial sirve a intereses suprafarmacéuticos y no a la farmacia comunitaria a nivel particular. Bueno, eso se ha llegado a decir con el tema de la participación en la COE, que si la COE, no sé qué. Vamos a ver. La FEFE somos titulares de farmacia, lo mismo que participamos en SEFAC o participamos en los colegios y nos mueven los mismos intereses, con los mismos fallos y con nuestras virtudes y defectos. Ya está. A partir de ahí, pues cada uno que saque sus conclusiones. No, tan supranacional no maneja nuestros hilos de la patronal como de una distribución o de un colegio. Es decir, nada. Luis, si tuvieras que regir una reivindicación histórica de la farmacia para que mañana mismo estuviera funcionando en todas las farmacias de España, ¿cuál sería? Bueno, la histórica es la eliminación de los reales decretos 5/2000 y 8/2010, que ahí seguimos con esa bandera. Pero es que se han convertido en históricas también la eliminación del cupón precinto, porque ya, sí. ya la considero histórica, y también la vuelta de todos los DH a la farmacia. Y digo vuelta porque es que hubo una salida primera. O sea, no, nos las ha excluido. Entonces, bueno, pues si tuviera que priorizarlas, pues esas tres y por ese orden. Porque de los innovadores ni hablamos. Eso. Para mí es que van a ir por el camino los DH. O sea, DH, diagnóstico hospitalario, diagnostica un médico, pero es para un ambulante, para un paciente ambulante. Entonces, para mí el criterio de un innovador o no innovador o genérico, lo he explicado en una colaboración que hice a una publicación de genéricos, y es que no podemos, nos hacemos un flaco favor, incluso a los genéricos, que la farmacia no los tenga. Incluso para los genéricos, fijaos. ¿Por qué? Porque está diciendo a la población que hay filet mignon y pipas. Y filet mignon se da en un sitio y pipas se da en el estanco. Y en el estanco no vas a encontrar filet mignon. Y yo creo que es un error, porque esa persona toma pipas porque tiene omega 3 y toma filet mignon porque tiene proteínas. Es decir, necesita eso. Y si lo necesita, da igual si es de céntimos o de miles de euros, es porque lo necesita. Si te cura, te vale. Es decir, esa es otra de las cosas. Si te cura, te vale. Y es un ambulante, pues que se lleve toda la medicación de su farmacia de proximidad. Si además va a haber un profesional ahí que va a estar formado. Otro de los problemas que tenemos de no acceder a esa medicación es la falta de interés profesional por esa propia medicación. Es como una especie de espiral que nos degenera profesionalmente y tenemos que salir de ella. Y de verdad, lo estamos pidiendo todos. También FEFE tiene una propuesta totalmente legal, es decir, sin cambiar ni una coma, para que los DHs pudieran volver mañana mismo a las farmacias. Es un sistema muy sencillo, no os quito muchos más minutos, pero lo defino rápidamente. Fijaos, esta innovación accede por hospitales mediante unas negociaciones que son secretas. De hecho, no se conocen las condiciones de pago, plazos de pago y si hay descuentos o si hay accesorios. Por ejemplo, compromisos de mayor suministro de otras moléculas, etcétera, con el mismo laboratorio. Eso no se sabe. O sea, son condiciones ocultas. Pero os digo más. ¿Y qué? Me da igual. ¿Que a la administración le vale? Fenomenal. ¿Sabes cuál es la propuesta de FEFE? Compra compartida. Nosotros compramos las moléculas de H, los medicamentos de H y los innovadores hasta un precio con un margen topado nuestro. Nuestra factura se paga al contado, como si dijéramos, o en el albarán del mayorista, y el resto del precio lo desconozco y me da igual. Ya eso es la administración. Entonces, esa compra compartida, riesgo compartido y muy minorado con un sistema de dispensación y prescripción parecido al de los estupefacientes. ¿Qué ha conseguido eso? Por ejemplo, ¿da problemas los estupefacientes en España? Cero. ¿Hay problemas de robos, de sobreestocajes? Ninguno. ¿Los vales de estupefacientes viajan a la distribución y la trazabilidad es casi total? Total. Pues señores, denme lo mismo para la innovación y ya lo tenemos resuelto. Ya está.
Y no hemos tocado ni una coma de legislación, ni una coma. Pues está fenomenal, ¿eh? La farmacia no pierde, va a tener su margen de retribución, la distribución da igual, porque la distribución dentro de los valores que se manejan, claro, fijaos que nosotros tenemos un techo de margen, ¿verdad? A partir de 40 y tantos euros ya entramos a techos de margen y tenemos un techo absoluto. A mí habría que negociar, es que habría que negociar cuál es el techo. Me da igual, pues entramos a negociarlo en 3 días, pero más o menos nos movemos dentro de una banda y yo ya sé que con la compra compartida, otro de los problemas que tiene un farmacéutico es, imaginaos una terapia de 6.000 euros el vial, que las hay, y que dice, no, paga tú los 6.000 euros, le ganas 62, ¿vale? Y si se te logra o lo que sea, no te lo paga la administración y te quedas a 2 velas. ¿Tú te imaginas ese riesgo? No, mire, por favor, póngame un sistema lo más infalible posible. ¿Cuál conocemos? El de los estupes, que no falla, de verdad, que es que los Leponex, etcétera, no falla. O sea, no tenemos, no estocamos, no queremos, va just in time, va perfecto. Y la distribución formaría parte de esto inmediatamente. Ya está, hala, ahí está la propuesta de DHs. Apuntado que lo transmitiremos donde podamos. Y ya para terminar, la empresarial y los colegios profesionales son enemigos íntimos. También es un bulo porque como tal institución no funciona así. Estamos muy alineados en casi todos los intereses que he citado antes. De hecho, ya lo he desarrollado diciendo que los caminos por los que nosotros pensamos que hay que discurrir pueden ser distintos, pero que los fines los tenemos claros. Ahora, la enemistad, pues es que la enemistad ¿son enemigos 2 personas que concurren en unas elecciones, gana uno y pierde otro y no sé qué? No lo sé, no debería. O a lo mejor sí son rivales, pero todos buscan el mismo fin. Yo creo que hay que entenderlo en ese seno y nunca más allá. Y lo demás son personalismos. Hombre, vas conociendo gente, el mundo institucional genera egos. Es otro pequeñito elefante de las habitaciones que preferimos no hablar. Bueno, pues el mundo institucional genera egos y conviene mirarse al espejito y decir, oye, ¿cómo tengo yo mi ego hoy de grande? ¿Me cabe por la habitación o no? Pues bueno, pues si hay que recortarle, vas a la peluquería de egos y ya está. Pero dicho esto, no, ya está, fin de la enemistad. O sea, no existe otra cosa. Yo siempre he pensado justo lo que dices, que las instituciones no pueden pelearse, no pueden ser enemigos porque son entes, o sea, no participan. Las personas sí. Es donde podemos tener las problemas y los inconveniencias. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros. Si nuestros oyentes y tus asociados o futuros asociados de las empresariales quieren encontraros, ¿dónde pueden encontraros? ¿Dónde pueden encontrarte particularmente? Bueno, fefe.com es fácil, tienen ahí todas las señas y a mí personalmente, pues bien ahí, ya en un futuro en la farmacia Alcalá 173, que es donde estoy yo con mi hermana y donde Dios quiera, porque como decía, son etapas en la vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo y @Guillermo Estrada Rielobus. Y por supuesto en @la diferencia está en la dosis. Si te ha gustado el episodio, aceptamos que nos recomiendes, aceptamos reseñas positivas e incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche. Porque recuerda, la diferencia está en la dosis.